Jesús. Amén y amén. Este fin de semana estamos celebrando el Día del Padre aquí en Estados Unidos. Creo que en Latinoamérica, en El Salvador es el 17, pero no sé si en toda Latinoamérica es así, pero sé que este fin de semana en sí celebramos el Día del Padre aquí en los Estados Unidos. Y por lo general el Día del Padre se vuelve una fecha un poco tensa. Porque por ciertas razones, a veces no hubo un padre en el hogar cuando nosotras estábamos creciendo, y entonces el Día del Padre en sí lo que trae son malos recuerdos, es hasta cierto punto a veces vergüenza, y tratamos como de cancelar, por así decir, ese día del calendario. O si no, tal vez no tenemos a nuestro papá aquí con nosotros. Y entonces el Día del Padre viene como a recordar, así como cuando usted se quita una curita de una herida y como que duele. O también tal vez el padre de sus hijos decidió dejar el barco, por así decirlo. Entonces como que también usted es papá y mamá al mismo tiempo, y el Día del Padre como que viene a recordar todo eso. Y debatía mucho en compartir este tema, para serle sincera, porque hablo sobre esto o lo ignoro, decía yo. Pero fíjense que el Señor es tan hermoso que buscando y estudiando la palabra me encuentro con esta historia que jamás la había visto bajo esta luz. Es una historia en la Biblia que la escuchamos seguido. En la escuela dominical la aprendimos, no sabemos los personajes principales y todo lo que sucede en la historia, pero jamás la había visto debajo de esta luz. Entonces yo le voy a pedir en esta mañana, esta historia está prácticamente en todos los evangelios, pero nos vamos a ir al evangelio de Lucas, con el doctor Lucas, el que siempre da más detalles, el que siempre pone más palabras. Entonces está en todos los evangelios, pero hoy nos vamos a ir a Lucas, capítulo 8, vamos a estar leyendo del verso 40 al 56. Así que le doy un tiempecito para que lo busque. Yo lo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Cuando lo tiene, me da un fuerte amén. Una vez más, estamos en Lucas capítulo 8, versos del 40 al 56. No vamos a leer toda la historia de corrido, usted ya sabe. Vamos a ir parando y vamos a ir platicando, descubriendo lo que estamos leyendo. Amén. Ok, estamos ahí. Entonces empezamos en el verso 40. Dice así: del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús. Mientras rogaba que lo acompañara a su casa, su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Paramos ahí. Entonces, si usted lee esta historia en dos evangelios, que no es en Lucas y el otro es Marcos, lo que está sucediendo antes de esta historia es que el Señor acaba de sanar a un hombre, lo acaba de liberar, y entonces el hombre se quiere ir con él en el barco, porque Jesús va saliendo, se quiere ir con él, y Jesús le dice que no, que se quede y que vaya a testificarle a su familia lo que ha sucedido. Y nosotros empezamos a leer en el verso 40 en esta historia, y vemos cuando Jesús está bajando del barco, o sea, ha llegado a otra ciudad, está bajando del barco, dice que ya lo estaba esperando una multitud. Entonces había anticipación en el ambiente, así como el que hay en esta mañana aquí, que se puede sentir una expectativa y una anticipación de lo que Jesús va a hacer, porque Él está aquí. Y entonces es la misma anticipación que estaba viviendo esta gente. Estaba una multitud, la palabra es clara de decir no son 5 personas, no son 10, sino que era una multitud esperando a Jesús. Y entonces dice que un hombre llamado Jairo, me llama la atención porque el nombre Jairo significa Él brilla. Él brilla. Y vamos a ver que a través de esta historia, Él brilla. Entonces dice que este hombre, Jairo, su ocupación es que él era el líder de la sinagoga local.
O sea, era un hombre para ese tiempo con una posición bastante importante. Bastante importante. Un hombre judío porque era una sinagoga. No era cualquier otra cosa. Y entonces dice que este hombre, cuando estábamos leyendo, se le tira a los pies de Jesús y le empieza a rogar. ¿Puede entender eso? O sea, no era cualquier hombre, era un hombre importante y un hombre judío, que para ese entonces los judíos contra Jesús como que se la traían, por así decirlo. Pero este hombre estaba esperando con la multitud y cuando Jesús desembarca, este hombre no pierde tiempo y corre donde Jesús y se le tira a los pies. O sea, quiere ser el primerito en la línea porque sabía que había anticipación, sabía que había expectativa y dice que cae a sus pies y le empieza a rogar. Se le olvida su orgullo a este hombre. Y seguimos leyendo, después entendemos la razón por la cual este hombre hace todo esto, porque dice que su única hija, que tenía 12 años, se estaba muriendo. Era su única hija. Jesús se puede identificar con esta historia. Dice que Dios mandó a su hijo unigénito para morir por nosotros. Ese hombre estaba prácticamente en la misma posición. Su única hija estaba muriendo. Y mire qué importante es este detalle. Su niña, dice la palabra, que tenía 12 años. No se le vaya a olvidar ese dato porque lo vamos a volver a ver. Tenía 12 años esta chiquitita y se estaba muriendo. Si seguimos leyendo, dice que mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Perdón, antes de seguir, otra cosa, porque si no lo menciono ahorita se me va a olvidar. Una cosa que me llamó mucho la atención es que es el papá, porque este es el papá de la niña quien va a rogarle a Jesús. ¿Y por qué es el papá? Porque en otra historia, yo no sé si usted se acuerda, mandan a un sirviente. ¿Se recuerda? Porque alguien estaba bien grave, entonces mandan al sirviente y es esa enseñanza donde le dice, si no tienes que ir, le dice prácticamente, pero si tú das la palabra, porque yo entiendo lo de órdenes. ¿Se acuerda que esa historia mandan un sirviente? Entonces leyendo esta historia, yo me preguntaba, Jesús, pero esta chiquita que era hija única, que me imagino que era la manzana de los ojos para estos padres, se está muriendo. O sea, cuando alguien está muriendo, usted sabe que los segundos son vida. O sea, no, ya ni son minutos, estamos contando de segundos. Y decide ir el papá, no mandan un sirviente, porque como era gente importante, tenían que tener sirvientes. O pudieron haber mandado a un tío, a una prima, quien sea, pero menos los papás. O sea, yo decía, ¿por qué se va el papá? Y aquí está la enseñanza que no podemos perder de vista, porque en ese hogar, él era la cabeza. Y él yendo, estaba la familia en sí honrando esa autoridad y honrando esa obediencia. Y usted me va a decir, hermana Moni, pero yo soy una mujer sola. En su hogar, hermana, entonces la cabeza es Cristo Jesús y después va usted. Pero en este hogar en sí, la cabeza era el hombre. Era este líder de sinagoga. Entonces la enseñanza que podemos ver aquí es que si en su hogar hay una cabeza, un hombre, se le tiene que dar honor y honra para que el Señor bendiga. Sigamos leyendo hoy sí. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera se apretuja en contra de ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito porque yo sentí que poder sanador salió de mí. Paramos ahí. Entonces, vemos a ese hombre que le está rogando a Jesús y según lo que entiendo, según lo que leemos, Jesús le dice que sí. La Biblia no dice que Jesús dice que sí, pero sí dice que Jesús iba con el hombre, o sea, camino a la casa de ese hombre. Y dice la palabra que iban camino a la casa de Jairo
y que la multitud como que lo seguía, siempre metiche, ¿verdad? La multitud iba con ellos. Y entonces dice que me imagino que era tanta la gente que se estaban apretujando, o sea, se estaban empujando los unos a los otros. Y aparece en escena esa mujer sola, una vez más, una mujer sola, que dice que 12 años, otra vez 12. Se estaba muriendo una niña de 12 años y encontramos a una mujer que tenía esta condición por 12 años. Y dice que tenía una hemorragia continua y que no había encontrado cura. Y entonces dice que ella se acerca a Jesús por detrás, ella iba entre la multitud, se acerca a Jesús y dice que logra tocar el fleco de la túnica. Yo me imagino que a esa mujer no le importaba que fuera lo que tocara de Jesús, con tal que fuera Jesús. O sea, yo creo que ella no estaba planeando, ay, le voy a tocar el pelo, le voy a tocar el brazo, le voy a tocar una pierna. Ella iba con la intención, con tan solo que yo lograra, con un dedo tan siquiera, tocar algo de Jesús, sé que algo va a pasar. Una vez más, anticipación y expectativa. Y entonces dice la palabra que esta mujer logra tocar la punta prácticamente, el fleco, dice la palabra, el fleco, la puntita de la túnica. Y dice que cuando ella hace eso, al instante, la hemorragia se detiene. Y entonces dice que en el momento Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Y bien chistoso porque un discípulo de él, Pedro, le dice, maestro, si la multitud nos está apretando, nos está tocando, nos está sobando, nos está violando, casi el que le dice, a todos. Y tú nos estás preguntando quién te tocó. O sea, le está diciendo, maestro, todos nos han tocado. O sea, todo el mundo te ha tocado. Y es bien bonito lo que Jesús dice, porque le dice, no, le dice, es que alguien me ha tocado con un propósito. Porque poder sanador ha salido de mí. Yo lo sentí cuando el poder sanador salió, porque esa persona vino y me tocó con propósito. Amadas, hagamos un freno aquí, pongámonos a pensar cuando venimos a la iglesia o cuando tenemos un momento con el Señor, cuando nos encerramos, cuando ponemos las alabanzas, deberíamos de ir con anticipación y expectativa, con propósito. Porque a veces tenemos encuentros con el Señor o venimos a la iglesia como, parte de la rutina. Mas no sabemos lo que Jesús quiere hacer. Y si seguimos leyendo, dice que poder sanador salió de mí. Y entonces ahí habíamos parado, vamos a seguir leyendo. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Frenemos aquí. Y entonces dice que está en esta media conversación Jesús con Pedro, tratando de descifrar quién le había tocado con propósito, porque poder sanador había salido de él. Y dice que esa mujer se da cuenta que ya no va a poder seguir escondida. Me imagino que este era su plan tal vez. Póngase a pensar, era una mujer en esta época, una mujer sola, que había tocado a un hombre que tenía flujo de sangre. Según el Antiguo Testamento, en Éxodos y Deuteronomios, que son los libros de las reglas, una mujer cuando tenía flujo de sangre prácticamente la mandaban en exilio, por no decir otra cosa. Nadie se podía sentar donde ella se había sentado. Había un gran puño de reglas. Entonces yo estoy segura que el propósito de esta mujer era solamente tocar a Jesús y quedarse callada, ver lo que iba a pasar porque iba con anticipación y expectativa, pero quedarse escondida y que nadie se diera cuenta por temor. Pero mire aquí lo hermoso, dice que cuando ella se da cuenta que ya no va a poder seguir escondida, dice que sale y que confiesa, empieza a temblar. Yo me imagino que no solo estaba temblando de miedo, sino que era la misma unción que había desatado Jesús sobre ella. Y entonces dice que cae a rodillas. Jairo cayó de rodillas.
Esta mujer cae de rodillas frente a Jesús y es bien bonito aquí el doctor Lucas porque dice que nos cuenta que a oídos de toda la multitud. O sea, esto fue bien público. No es que se dio cuenta solo el círculo que estaba bien cerca de Jesús, se dio cuenta toda la multitud. Y a oídos de toda la multitud, esa mujer empieza a testificar lo que había sanado. Y le dice, Jesús, en el momento que yo te toqué, yo fui sanada de esta hemorragia que había vivido por 12 años instantáneamente. Y yo le decía al Señor, Señor Jesús, ¿por qué hiciste esto? Honestamente, cada vez que leía trataba de entender a los diferentes personajes y le preguntaba a Jesús, ¿por qué no ayudarle y dejarla escondidita, que nadie se diera cuenta? Y el Señor me mostraba, y yo le decía, Señor, esta mujer tenía miedo, es claro en la palabra que esta mujer estaba muerta del miedo. Y el Señor me dice, porque no iba a haber libertad si ella no salía a la luz. La vergüenza no iba a ser quitada si el enemigo no era expuesto. Y entonces por eso esa mujer tenía que sacar a la luz y decir, esto es lo que yo era. Pero al momento que tuve un encuentro contigo, al momento que te toqué, al instante, y tenía que escucharlo, óigame, tenía que escucharlo toda la multitud, tenía que escucharlo ella salir de sus labios. No Jesús, porque Jesús sabía todo lo que había pasado. Hermanas amadas, si Él sintió cuando poder sanador salió, ¿usted cree que Él no sabe que al instante esta mujer había sido sanada? Jesús lo sabía, pero la multitud no lo sabía. Ella tenía que declararlo con sus labios, confesarlo y creerlo. Y sigamos leyendo donde habíamos parado. Es Jesús hablando ahora y dice, hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Hija, no le dice mujer, no le dice sierva, no le dice su nombre, porque Jesús era Jesús, podía haber conocido su nombre, pero le dice hija. Y en ese momento es que yo realizo que van dos papás caminando juntos. Va un papá terrenal y va un papá celestial juntos. Mire qué poder se desata en el cielo y se desata en la tierra cuando un padre terrenal se decide alinear con el cielo y caminan juntos. Es importante ver aquí el corazón de padre que Dios tiene. Seguimos leyendo. Mientras él todavía hablaba con ella, me encanta esta parte, de mis partes favoritas. Llegó un mensajero y usted me va a decir cuando lo leamos, Moni, ¿por qué usted es tan dramática? ¿Por qué le gusta esta parte? Ya le voy a contar. Y entonces dice que mientras todavía estaban hablando con la mujer, mientras todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Entonces dice aquí que todavía estaban hablando con la mujer, terminando de decirle, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, terminando de decir esas palabras. Y entra en escena un mensajero de la casa de Jairo. Y se dirige a Jairo, lógico, no se dirige a Jesús, pero Jesús oyó por la respuesta de Jesús. Porque dice que viene el mensajero y le dice a Jairo, tu hija ha muerto. Ya no molestes más al maestro. Ya no tiene sentido. Y entonces Jesús oye lo que acaba de decir el mensajero y le dice, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Jesus is the champion of lost causes. Jesús es el ganador de las causas perdidas.
Jesús es el ganador de las causas perdidas. Yo no sé cuántas de nosotras que están aquí, personas que nos están viendo a través de Facebook Live y YouTube, tú te identificas con esta situación porque tienes una causa perdida, porque el enemigo día tras día te susurra al oído, no molestes más al maestro, otra vez vas a ayunar, otra vez vas a poner alabanzas. Otra vez te vas a arrodillar si no ves que ya pasaron meses, ya pasaron años, ya pasaron siglos. Estamos en medio de una pandemia y tú todavía seguís con las mismas cosas. Eso ya murió, eso ya terminó, eso ya se acabó. Y el Señor escucha, amadas, el Señor oye, el Señor escucha y se da la vuelta. Y habla con Jairo, habla contigo, no con el mensajero, habla contigo y te dice, no tengas miedo. Me encanta en inglés, creo que es The Passion Translation, esta parte donde dice no tengas miedo, en vez de decir no tengas miedo, traducido dice no cedas, no le des paso al miedo. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿A qué le estamos dando paso nosotras? Cuando vienen estos mensajeros, le estamos cediendo el paso al trauma, al dolor, a la amargura. En cuanto al Día del Padre, en cuanto a la paternidad, por los traumas que vivimos de chiquitas o por los traumas que hoy estamos viviendo porque nos toca llevar una familia solas, ¿a quién le estamos dando paso? Cuando viene el mensajero de la paternidad y empieza a atacarte y a decirte eso ya terminó, esa relación con tu papá ya murió, o tus hijos, tanta condena sobre los hijos que crecen sin papás y tal vez el enemigo puede ocupar eso y decirte si tus hijos no van a llegar a nada porque no tienen papá y todo. ¿A qué le estás dando paso? Una cosa que también no podemos olvidar es la siguiente. Cuando esa mujer se le acerca a Jesús, Jairo iba con una emergencia. ¿Puede decir amén? O sea, Jairo literalmente se había subido a una ambulancia con Jesús, ¿entiende? Sí. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, a mí las ambulancias, le voy a ser súper sincera y honesta, me ponen nerviosísima. O sea, yo escucho una sirena y una ambulancia y me da ansiedad. O sea, empiezo a recitar el Salmo 91 y empiezo a terapiarme porque yo he aprendido y aprendí de la mala manera. Le voy a contar, voy a hacer un break aquí. Yo empezaba a manejar, tenía más o menos 18 años y yo no había entendido muy bien lo que uno se tiene que mover. Cuando uno ve a veces ni siquiera tiene que escuchar la sirena, con tal que vea las luces uno se mueve. Lógico, ¿a dónde no sé, hermanas? Muévase al espacio si no hay lugar, pero usted se tiene que mover. Pues la cosa es que yo estaba en una calle donde solo habían 2 carriles, en Kingwood, porque venía de la universidad, tenía como 18 años, solo habían 2 carriles y yo era la primera. O sea, está el semáforo y yo era la primera con otro carro de mi lado. Y era una gran trabazón. La cosa es que yo veía más o menos a lo lejos la ambulancia y el sonido, la ambulancia y el sonido. La cosa es que yo no me movía porque yo decía, ¿y a dónde me muevo? O sea, el semáforo estaba en rojo y yo a todo esto, según yo tomándome mi tiempo pensando, y si me muevo para acá, si me muevo para allá, cuando siento la ambulancia literal estaba detrás de mí. Y la cosa es que no sé qué fue lo que pasó, para serle sincera, no sé si me terminé subiendo la cuneta, por eso le digo, si se tienen que mover al espacio, súbase al espacio, sálgase del carro. No se salga del carro porque es peor, vea, porque tiene que mover el carro. Pero la cosa es que pasa la ambulancia, para no hacerle la historia larga, y yo quedo toda temblorosa, o sea, súper asustada, toda temblorosa. Empiezo a manejar porque ya el semáforo nos había dado en verde y me empiezan a pasar carros, pero todos los carros cuando me pasaban me bendecían. Ahí lo vamos a dejar porque paraban y todavía, no le voy a hacer todas las señas que me hacen, pero me dieron la bendición sacerdotal.
Entonces, por esa razón, cuando yo escucho una ambulancia es aquello que, ¿a dónde viene? Mi esposo se mata de la risa porque es que yo escucho la ambulancia y a veces están arriba del freeway. Y yo estoy segura que están atrás de mí, pero no, que andan en el freeway. Entonces, ¿por qué les cuento toda esta historia? Porque era una situación de urgencia, esta niña se estaba muriendo. O sea, si lo venimos a ver aquí así, Jairo se había subido a una ambulancia con Jesús y nadie para una ambulancia, ni Money Love para una ambulancia, nadie para una ambulancia. Pero aquí está lo hermoso de esta historia, que viene esta mujer, toca a Jesús y dice que Jesús para. Y quiero que aquí hagamos un poco, paremos un poco y veamos esto. Porque Jairo pudo haber dicho, ok, sí, Señor, poder sanador salió de vos, vámonos, Señor. O sea, necesitaba suceder ciertas cosas en ese lugar, como lo que leímos, que Jesús le tenía que decir hija, que esta mujer tenía que dar su testimonio. Pero Jairo en ningún momento de la historia empieza a acelerar a Jesús. No se muestra egoísta. No tiene el síndrome del hermano mayor. Y es muy relevante en este tiempo. Black Lives Matter. Jesús, no paremos aquí porque mira, yo tengo una emergencia, Jesús, vámonos, Jesús. Jairo sabía que tenía que suceder un milagro en este punto en la historia. Hablemos de esto, Jesús, sobre el gobierno. Hablemos, Señor Jesús. Haz lo que tengas que hacer sobre la inmigración y el DACA. Paremos, Jesús. Los inmigrantes, hablemos, Señor Jesús. Pero porque Jesús pare o porque la situación pare y no se vea movimiento en tu milagro, no significa que a Jesús no le importa. No significa que tu milagro no va a suceder. No significa, aquí está la otra gran verdad que Jairo pudo haber pensado, poder sanador salió de Jesús, ya estuvo. Toda la ración de poder sanador se fue. Esta mujer se lo robó, ni lo pidió, ni se anunció. Por detrás lo tocó y salió poder. El poder sanador que era para mi hija. ¡Qué injusticia! ¿Cómo se atreve? No. Porque sabía que la bendición de Jesús no es un pastel que va por porciones y se termina. El amor y la bendición de Jesús no acaba. Es plenitud. Sigamos leyendo. Dice que cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con el excepto de Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. O sea, era Jesús, 3 discípulos y los papás. Dice que la casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo, dejen de llorar. No está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y le dijo en voz fuerte, niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a sus niñas. Sus padres se quedaron conmovidos, pero Jesús insistió que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Entonces llegan a la casa. Hay una traducción en uno de los evangelios que dice que cuando llegan a la casa escuchan la canción fúnebre. Wow, yo me quedaba a pensar qué canción será esa. O sea, nosotros no sabemos la marcha nupcial, ¿verdad? Escuchamos la marcha nupcial y todo el mundo se levanta. Pero de entender aquí que ahí tenía una canción fúnebre. O sea, cuando llegan a la casa de Jairo, el espíritu de muerte se había arraigado en el ambiente. Porque había lamento, había llanto, había una canción fúnebre. Y entonces dice que Jesús, cuando leíamos, prácticamente limpia la casa. Váyanse, apaguen esos instrumentos, le quitó el volumen, sálganse aquí. No, gracias. ¿Cuántas de nosotros estamos haciendo eso?
Estamos viviendo momentos cargados. Buenos, hermanas, buenos, porque hay cambio. Todo esto de la pandemia ya se acercó familias, nos hizo darnos cuenta de muchas cosas, todo lo que está pasando con el gobierno. Yo sé que Dios tiene el control, pero a veces, les soy súper sincera, yo soy una persona que no me gusta la confrontación. Y una de las cosas que he visto es mucha división. Es más, hace poco tuve una visión donde veía que alguien le susurraba a un hombre en el oído y le decía, división, división. Y pude entender que lo que el enemigo ha estado tratando de hacer en este tiempo es traer división. Entonces, para serles súper sincera, han habido momentos que me he sentido que mi cerebro, mi corazón, o sea, ya no puedo procesar más. Cansada emocionalmente, cansada físicamente. Y cuando leía esto, entendía de parte del Señor que a veces es bueno silenciar, apagar, para podernos refrescar y agarrar otra perspectiva. No la perspectiva de los medios, no la perspectiva de Twitter, no la perspectiva de mis amigos, no la perspectiva de las noticias. Amamos Telemundo, shout out to Telemundo, pero escuchar del Señor, escuchar de Jesús. Y encerrarnos, porque no es malo todo esto que les digo, es buenísimo estar informadas, buenísimo. Si esta es la pasión que Jesús ha puesto en su corazón, dele. Pero es bueno también apagar y dedicarnos a Él para podernos reenfocar. Y entonces esto es lo que Jesús hace. Se encierra con Pedro, piedra, con Juan y con Santiago, el padre y la madre de la hija, y dice que la gente se reía. Y entonces Jesús les dice a ellos, dejen de llorar porque esta niña no está muerta, está dormida. Todo era un espejismo. Para ellos era la realidad, pero todo era un espejismo. Así que yo te quiero decir a ti en esta mañana, bueno, Jesús te quiere decir a ti en esta mañana, que lo que tú estás viviendo en este momento, lo que nuestra nación está viviendo en este momento, lo que el mundo está viviendo en este momento es un espejismo. No hay división, no hay muerte, porque en lo espiritual ha sido decretado y declarado otra cosa. Y entonces dice que Jesús dice esto, que la niña no está muerta, que solo duerme. Y me encanta esta parte porque dice que Jesús toma de la mano a la niña y le dice, niña, levántate. Niña, despierta. Niña, levántate. Pues solo dice, niña, levántate. En ese momento la niña dice que vuelve a la vida y se puso de pie enseguida. Ya estamos terminando. Esta niña fue la tercera persona que Jesús resucitó en su ministerio. La tercera. Y aquí está lo interesante. La mujer sola, la mujer que tenía 12 años con el flujo de sangre, toca a Jesús. Y Jesús intercede por ella. Esta niña, Jesús la toca porque su padre había intercedido por ella. Ve la imagen, ve más o menos el parecido. Una era una mujer sola que 12 años había tenido un flujo de sangre y decide salir de su hogar, aventurarse con valentía y tocar a Jesús. ¿Y qué sucede? Jesús intercede por ella. Porque la pudieron haber apedreado por haber tocado a un hombre. Y la otra es una niña que Jesús toca porque su padre intercedió por ella. Y usted me puede decir, hermana Moni, pero ¿y entonces? Toco yo, me tocan a mí, intercede Jesús por mí, mi padre intercede por mí. O sea, esto se está pareciendo como un trabalenguas. Hermana, pongámoslo simple.
Aquí lo importante es ser tocadas por Jesús, ya sea que si nosotros toquemos o si Él nos toque, no importa, juguemos mica. Dale Jesús, dale, otra vez Jesús, dale Jesús, tocame, yo te toco, tocame, yo te toco. Yo pudiera pasar así todo el día con Jesús y ser la mujer más feliz del mundo, porque quedaría tendida en el piso todo el día. Usted me diría, hermana Moni, y los niños, no se preocupen, yo los toco también, y los tres tendidos en el piso. Y en el caso de interceder, hermana Moni, la Biblia es clara y dice, ya no hay nadie más entre el Padre. El velo ha sido cortado. Pueden acercarse al trono de la gracia y el único que intercede por ustedes es Cristo Jesús. Así que si tú eres una mujer sola, si tal vez no eres una mujer sola y ahora tienes a un hombre fenomenal a tu lado, pero tal vez perdiste a tu papi, ya sea joven, hace poco, o tus papás están lejos, o nunca tuviste un padre, o sea, solo donó el espermatozoide y allá te veo. La palabra de esta mañana es que no cedas a la amargura, no le des lugar, especialmente en el Día del Padre, porque yo sé que es una fecha muy delicada. No le des lugar. Humíllate a los pies de Jesús y mira el milagro que está por suceder. Mira el milagro que está por suceder, amadas. Y quiero terminar con esto. Se recuerda que yo le hablaba mucho del número 12. Y no es que me he obsesionado con el número 12, sino que la Biblia lo menciona muchas veces en esta historia. ¿Usted cree que es una coincidencia o casualidad? Para nada. Conocemos en esta historia a una niña de 12 años y a una mujer que tenía flujo por 12 años. Usted sabe que bíblicamente el número 12 significa autoridad y gobierno, orden. El Señor me daba una palabra profética y antes que vayamos ahí le explico. Esta es la historia, está en Mateo. Justo antes de leer esta historia en Jairo, en Mateo, está esto en la Biblia. O sea, si usted va a Mateo capítulo 9, lee, va a ver esta historia que estamos a punto de leer y después sigue la historia de Jairo. Y ve que muchas veces en la Biblia como que las historias no tienen nada que ver, porque fueron escritas, eran en rollos de papiro y que no sé qué. Pero en este caso el Señor me ponía una palabra profética y la quiero declarar en esta mañana. Vamos a Mateo capítulo 9, versos del 14 al 17, en la Nueva Traducción Viviente. Tenga en mente orden, gobierno, autoridad. ¿Ya estamos ahí? Amén. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Cómo lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Y después de esto, si usted sigue leyendo en Mateo, sigue la historia de Jairo. Un poquito diferente porque, como decíamos, el doctor Lucas lo describe diferente. Pero ¿puede entender la división que había en este momento? Eran los discípulos de Juan el Bautista. ¿Se acuerda cuando Jesús fallece y empiezan a decir, yo soy discípulo de no sé quién, y yo soy discípulo de no sé quién, y yo de no sé quién, y no se ponían de acuerdo? Más o menos era la misma situación aquí.
eran los discípulos de Juan el Bautista y vienen y le preguntan a Jesús y le dicen, ¿cómo es que nosotros, o sea, los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos, ayunamos? O sea, le están diciendo a Jesús, nosotros somos más espirituales que ustedes. Tú diciendo que eres el Hijo de Dios, que eres la espiritualidad andando, por así decirlo, ¿cómo es que nosotros venimos siendo más espirituales que tú? ¿Pueden ver la división? ¿Le recuerda algo que estamos viviendo ahorita? ¿Por casualidad? Y me encanta cómo responde Jesús, porque les empieza a decir, ahorita yo estoy aquí prácticamente, le dice, o sea, aquí está el novio, ellos están de fiesta. Pero va a llegar un momento, les dice, cuando yo voy a ser quitado, cuando el novio va a ser quitado. Y entonces dice, ellos ayunarán. Pero me encanta la parte que sigue, porque dice que empieza a hablarles como en parábola, por así decirlo, porque les habla de una tela vieja que se rompe. Siento que vivo en una nación ahorita que se ha rompido. Un orden mundial que se ha rompido o roto. Creo que rompido está mal. Mi Spanglish. Roto. Y Jesús nos está dando una gran enseñanza aquí. Que oiga el que tenga oídos para oír. Dice que Jesús les dice, y entonces va usted a poner una prenda nueva a donde ha sucedido esta rotura, pone usted una prenda, una pedazo de tela nueva y dice, no, porque se encoge. Y entonces lo que causa es que se rompa más, causa más destrucción. Sigamos leyendo y entonces dice de que nadie pone vino nuevo en cueros viejos. Porque los cueros viejos se revientan por la presión y el vino se cae, o sea, se desperdicia. Destrucción y desperdicio. Si no seguimos la palabra del Señor. Destrucción y desperdicio. Anticipación y expectativa cuando esperamos al Maestro. Destrucción y desperdicio cuando no le esperamos que se mueva en medio de esta pandemia. Cuando no le esperamos que se mueva en medio de lo que estamos viviendo. ¿De qué lado quiere usted vivir? ¿Del lado de destrucción y de desperdicio? ¿O quiere decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo sé que algo vas a hacer. Es que tú eres Señor, tú eres Dios, tú tienes el control. En ningún momento se te ha salido esto de control. Yo voy a vivir con expectación, esperando, con expectativa de lo que tú vas a hacer. Y el Señor cierra con esto y yo también cierro. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. El Señor quiere preservar. No se quiere deshacer de lo viejo. No quiere reemplazar a lo nuevo, sino que quiere preservar a algo. Y entonces, hermana Moni, ¿qué es lo que va a pasar? El Señor está haciendo algo nuevo. Dice la palabra del Señor que sendas Él hace donde pensamos que no hay. Él abre ríos en medio del sequedal, donde había sequía, donde no había agua. Él abre una vertiente y fluye el río. Yo no sé exactamente qué es lo que va a hacer. No me gusta la política, para serle súper sincera, creo que es por mi personalidad que no soy confrontativa. Entonces, no sé qué es lo que Dios va a hacer. De verdad le digo, no sé, pero sí estoy con expectativa, sí estoy con esperanza. Porque el Señor va a tocar corazones en este tiempo. Porque sé que Él está abrandando, preparando la tierra. ¿Para qué, hermanas? Para que surjan Jairos. Para que el Señor brille. Para que el Señor brille en esta situación. Así que donde usted está, si usted está en Facebook Live, yo le pido que permita en este momento que el Señor le ministre. Y empieza a decirle, Señor Jesús, gracias. Gracias por este tiempo que nos estás permitiendo vivir, así como dijo la reina Esther. ¿Quién sabe que para un momento como este
Señor, sabemos y entendemos que para un tiempo como ese nos creaste, causaste que naciéramos para un tiempo como este, Señor Jesús. Padre, sabemos que tú tienes el control de todo, Señor Jesús. Queremos vivir con expectativa, esperando algo nuevo que estás haciendo, Señor Jesús. Padre, quita el síndrome del hermano mayor. Señor Jesús, aquí no hay hombres malos, ni hombres buenos, porque dice tu palabra que todos, eso le incluye a usted, me incluye a mí, todos estamos destituidos de la gracia, todos, pero Jesús, la vuelvo a repetir una vez más, no hay hombres malos ni hay hombres buenos, simplemente está la gracia de Jesús, la sangre de Jesús que nos perdona, que nos redime. Así que si en esta mañana usted tiene que pedir perdón, decirle: Señor, perdóname por haber juzgado a los mandatarios, a las autoridades, a los movimientos que se han levantado. Perdóname, Señor, por no amar como tú amaste, por no ver las emergencias, por no ver al prójimo a través de tus ojos. Perdóname, Señor Jesús, revélame, ayúdame a entender. Ponme tus ojos, Cristo Jesús, que donde yo estoy, siendo una madre de pequeños, siendo una joven en una universidad, siendo un padre de un hogar, siendo un joven con sueños, donde yo estoy en mi lugar de influencia, yo pueda ser un faro que alumbre tu luz para que tú brilles, Jesús. Señor, limpia en este momento, limpia la casa así como hiciste con Jairo cuando entraste, que sacaste a todo el mundo, apagaste la marcha fúnebre y se escuchó el sonido del cielo que irrumpió en ese lugar. Señor, a esta hora nos estamos sintonizando contigo, Señor, y venimos a tus pies, así como Jairo, venimos a tus pies, así como esa mujer, nos tiramos a tus pies y te decimos: Señor, yo tengo una causa perdida. Señor, yo tengo a alguien que literalmente está muerto en vida. Yo tengo una situación que me han dicho que es imposible de resolver. Tengo un diagnóstico sobre mi cuello de por vida, una sentencia de muerte. Pero tú eres el ganador. You are the champion of lost causes. Tú eres el ganador de las causas perdidas, y por eso vengo a ti con expectación, esperando y sabiendo que tú vas a obrar de la mejor manera, de la mejor manera. Señor Jesús, y ahora me tomo el tiempo para bendecir a todos los papás que están representados aquí en este lugar, papás que están en otro país, papás que ya están durmiendo contigo, papás que nunca conocimos, papás que abandonaron. A esta hora abrimos nuestros labios para bendecir. Así que empiece a abrir sus labios, no importa la situación, bendiga a su Padre. No ceda al miedo, no ceda al orgullo, ceda al perdón. Los bendecimos a esta hora, Jesús, donde quiera que ellos estén, Señor. Padre, estamos declarando que tienen un encuentro contigo, que tu gracia los encuentra, que tienen un encuentro así como tuvo Pablo, que dejó de ser Saulo, Señor Jesús. Gracias, 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 Señor Jesús. Gracias, Señor. Empiece a limpiar su corazón a esa hora. Y hoy mire a su Padre Celestial
Mire a su Padre Celestial mientras adoramos juntas. Eres un buen Padre, si eres tú, si eres tú, eres tú, soy amado por ti. Es que soy yo, es que soy yo, es que soy yo, eres un buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti. Es que soy yo, es que soy yo, es que soy yo. He oído mil historias de quien creen que eres tú, mas yo he oído tu dulce voz en la oscuridad y me dice que me amas y que no me dejarás. Eres un buen Padre, si eres tú, si eres tú, si eres tú, soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres justo y perfecto, Dios, eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios, para mí. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios, para mí. Eres un buen Padre. Si eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios, para mí. Eres un buen Padre, soy amado por ti. Eres un buen Padre, eres un buen Padre para mí. Eres tú. Ven a limpiar, Jesús, Jesús, Jesús. Apaga las luces, Soy amado por ti. todo se calla para escuchar, para escuchar. Abba, decretos y órdenes, decretos y órdenes, estrategia celestial, el sonido del cielo irrumpe cuando cantamos Abba, Abba, nos refugiamos en ti, Cristo Jesús. Nos refugiamos en ti, Señor Jesús. Nos metemos en el hueco de tu hombro en esta mañana para refrescarnos, para impregnarnos de tu olor,
para ser cambiadas, para ser limpiadas, para escuchar de ti, Señor Jesús. Y como decía mi hermana Yadira en esa mañana, no nos cansamos de decirte que te amamos. No nos cansamos de darte las gracias por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Señor. Yo no sé si en esa mañana hay peticiones